mejor mira. Ay. ¿Quieres echarle? ¿No? Ponemos atención. Vamos a poner atención, chicos. Vamos a platicar primero antes de salir. Acérquese para que no nos estorbe ese pilar, por favor. Bueno, les saludamos todos, a todos ustedes, sus amigos, bueno, Dafne, mi compañera y su servidor Diego. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes al Tour de Xcalacoco. El Tour de Xcalacoco, entre todas las opciones que tenemos disponibles dentro de San Luis Caracol, bueno, es un tour más informativo acerca de la historia de los mayas, qué hacían aquí, por qué hay pirámides acá, y bueno, resolver algunas dudas que llegasen a tener ustedes con respecto a lo que hay dentro de San Luis Caracol. Para eso nosotros les pedimos que pues tengan esa confianza de preguntar cualquier duda que llegasen a tener en el transcurso del viaje. ¿Va? Nos tomará 45 minutos aproximadamente y depende de qué tan rápido vayamos, vamos a conocer otros puntos importantes dentro del hotel. ¿Va? Entonces, sin más, vamos a ir platicando en el camino mientras vamos a entrar al bosque de manglares. ¿Bien? Acompáñenos, por favor. ¿Todos hablamos inglés o español? Español. Puro español, puro español. Español. Sí, donde haya sombrita preferentemente para que no se vayan a quemar. Vamos, chicos, por acá. Vamos con la serpiente. Aquí, mira. Vamos a dejar. Bueno, en esta primera estación, chicos, quiero presentarles una interesante y una importante representación a escala, que son los caminos blancos. Los caminos blancos ya es la traducción del maya, considerado como Sacbé. Hace años atrás, los Sacbé eran esos caminos que conectaban estratégicamente puntos importantes entre las zonas antiguas, en donde ellos podían viajar a través de los mismos por más de 3.000 kilómetros de diámetro, a la redonda. Bien, los caminos blancos fueron elaborados principalmente con material como la piedra caliza, que se encuentra en toda la península de Yucatán. Ellos llegaban a moler esa piedra y también usaban minerales como la sal. Hay versiones donde mencionan que también llegaron a moler caracoles, eso no es real. Entonces, nosotros podemos entender de que bueno, el color lo podemos adquirir de ciertas propiedades minerales fácilmente, o como la cal. Bien, los caminos Sacbé o los caminos blancos van a existir hoy en día, pero ya no están en uso como anteriormente se realizaba. Anteriormente lo hacían con la intención de reducir el tiempo de conexión con ciertas ciudades importantes para establecer pues algunos objetivos como intercambio en ciertas ciudades o también ir por ciertos esclavos. Bien, hay una extensa lista de información sobre lo que ellos pudieron haber hecho usando estos caminos. El caso es de que bueno, los caminos siguen presentes. Como ¿alguien ha ido a Chichén Itzá? Bueno, si algún día llegan a ir a Chichén Itzá, de camino hacia el cenote sagrado, tenemos justamente un Sacbé, que es un camino blanco, que tiene aproximadamente entre 4 y 10 metros. Bueno, ahora sí que va a depender mucho de cómo se haya preservado. Yo lo visité hace 2 años, entonces no sé cómo esté ahora. Bien, Chichén Itzá va a ser un punto para nosotros estratégico, donde vamos a tomarlo como ejemplo para explicarles todo acerca de cómo se fueron desarrollando los mayas. ¿Por qué? Porque era una gran ciudad donde tenían entre un cementerio, donde tenían ellos un adoratorio, tenían ellos un famoso observatorio y otros puntos que generalmente una gran ciudad ellos llegaron a establecer para pues uso del mismo. Bien, entonces vamos a continuar al siguiente punto, que va a ser Pacal el Grande. Mientras tanto, ¿aquí alguna duda que tengan, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Dudas? ¿Por acá? ¿Por allá? ¿Alguna duda, amiga? Examen al último. Y bueno, para agregar, para que sea más interesante, este punto del hotel, que es el bosque de manglares, es como el corazón en donde nosotros podemos ver a las especies descansando. Bueno, como hubo una tormenta, bueno, un huracán,
pues se cayeron varios arbolitos. Acá se reproducen muy bien los animalitos. En la cima podemos ver algunas aves, los nidos de termitas, como aquel de allá. Y los coatis, acá vienen a descansar, así como los monos en la mañana. Aquí hay uno, vean. Coatí o tejón. ¿Bien? Continuamos caminando, chicos, por favor. Coatí o tejón. Que no se encuentra habilitado debido a que tenemos ramitas y hojas que retirar todavía. Hasta nuevo aviso vamos a abrir esta actividad y aquí solíamos hacer snorkel mirando lo que son los túneles y cuevas debajo del agua. Actualmente ya no está disponible, ¿bien? Y espero que lo hagamos pronto. Me va mamá. Pero aquí este es nuestro siguiente punto. Ustedes a este bonito hotel. A la entrada, bueno, la primera impresión que vieron en el lobby es la cabeza de Pacal en color celeste. Bien, bueno, vamos a encontrar otros 4, bueno, vamos ya después de este, otros 3 en diferentes colores, que va a ser amarillo, que va a ser blanco y que va a ser, si no recuerdo, verde. Bien, estos se encuentran alrededor de todo el hotel y va a ser como tarea de ustedes encontrarlos. ¿Por qué? Porque cada una de estas, bueno, de estos tótems o representaciones tienen información adicional que ustedes pueden aprender. Bien, ¿quién es Pacal? ¿Alguien lo conoce? Bueno, Pacal fue conocido como el rey más joven, o el rey Pacal, o también el viajero del tiempo. ¿Por qué? Bueno, Pacal fue encontrado justamente ya los restos de él debajo de la pirámide de la Reina Roja en Palenque, Chiapas. Palenque, Chiapas es una zona arqueológica importante que se desarrolló en el estado de Chiapas, tal cual, y que forma parte de 5 estados dentro del país que fueron parte del desarrollo también de la historia en la cultura maya. Bien, debajo de esta pirámide vamos a hablar de mucho más de 20 metros de profundidad. Encontramos estos escalones donde encontramos esta cámara donde estaba resguardada la tumba de Pacal. Cuando abrieron esta tumba encontraron por supuesto los esqueletos de la persona. También la máscara de jade desfragmentada en aproximadamente 234 pedacitos. Bueno, se cree por ahí, hay muchos documentales donde dicen que hubieron por ahí 3 arqueólogas mujeres, ahora sí que apoyando a las mujeres, trabajaron arduamente para poder hacer una comparación entre otras reliquias que fueron encontradas en otras naciones, para pues saber qué sedimento utilizar y reparar esta máscara de jade. Hoy en día no podemos decir a ciencia cierta dónde se encuentra esta máscara, pero esta máscara está en movimiento todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos justamente exposiciones de reliquias que viajan a través del mundo. Posiblemente encontremos más información en los museos más grandes, como por ejemplo Guatemala, en el Museo Popol Vuh, que donde tenemos justamente incluso información sobre los libros antiguos, que son las Biblias, como el Popol Vuh, en donde tenemos todo en relación a los mayas y la explicación específica de cómo funcionaban las cosas. Algo interesante es que tenían una jerarquía ellos, donde teníamos gobernantes, teníamos a los sacerdotes, gobernantes, los recolectores y los esclavos. Bueno, se darán cuenta que los sacerdotes eran ahora sí que los meros. ¿Por qué? Porque ellos conocían, ellos conocían todo. La energía, las constelaciones, conocían todo acerca de la parte medicinal, la parte de todo. Entonces ellos eran como unos dioses que se veneraban y por eso es que eran considerados sacerdotes. Podrían saber si el próximo bebé que iban a nacer era niño o niña y si iba a ser rey o iba a ser un esclavo. Entonces eso es bien interesante. ¿Vean? Está hablando de él. En esta placa tenemos información, en resumen, sobre el color rojo que va a representar el oriente, de donde viene el sol a salir y bueno, a iluminar lo que es toda nuestra estructura. Ahora que estamos al frente de él, podemos ver que nos están iluminando y haciendo pues ahora sí que en contraluz. También el rojo representa trascendencia, por esa razón muchas construcciones fueron pintadas con este color para pues hacer un énfasis en la conservación de estas construcciones que son, como les comenté, una reliquia para todos nosotros. Bien, Pacal murió aproximadamente a los 86 años de edad, hablando de que tuvo pues más de 70 años de gobierno. Bien, y bueno, en la tumba de él se encontraron jeroglíficos. Estos no son jeroglíficos tal cual, son solamente marcas, en donde los jeroglíficos hablaban mucho sobre la historia de cómo es que Pacal llegó a conocer cómo unir ciertas fuerzas y abrir campos magnéticos para poder viajar hasta ahorita. Pues eso es muy raro, por eso es que no hablamos tanto de ello, porque no tenemos una teoría que pueda comprobar todo esto, que nos pueda pues, ayudar a sustentar todo lo que hablemos sobre el viaje del tiempo. Por eso le apodaron el viajero del tiempo. Bien, es una introducción y bueno, les voy a encargar que encuentren las otras cabecitas, son 5, Tómense una foto en cada una de ellas y publiquen hasta ahí todas juntas.
¿Bien? ¿Alguna duda por acá, chicos? Claro, sí, sí, puedo tomarte una foto. El siguiente punto va a ser la entrada a la Puerta del Sol. ¿Va? Entonces toman fotografías. Ah, es amarillo, sí. Porque más adelante, una vez que crucemos toda esta vegetación, vamos a encontrar una explanada que se llama Plaza del Sol. Entonces esto es solamente como es una introducción al camino que vamos a recorrer. Pero bueno, estamos aquí para hablar sobre lo que necesitamos aprender en este tour, que es Escalacoco, el sitio en donde se llegó a realizar el mayor número de comercializaciones para, bueno, hacer este famoso trueque en este punto. Curiosamente no tenemos alguna evidencia de estos elementos que fueron utilizados. Cuando tengan tiempo pueden tomar toda esta lista para poder hacer una comparación de qué es lo que hay en cada país. Realmente venían a comercializar todo esto haciendo un intercambio o trueque. Estamos hablando de materiales, por ejemplo, desde la península de Yucatán, tenemos aquí que hablaban justamente de sal, mantas de algodón, hablaban de semillas, hablaban de café incluso desde Belice. ¿Por qué? Porque fuera del país mexicano hubieron 4 países vecinos que estuvieron también dentro de la historia del desarrollo de la cultura. Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Bueno, ahora les presento el cenote sagrado. El cenote sagrado es un símbolo importante hablando de cultura, porque estos yacimientos o estas cuevas, por así decirlo, estos sitios fueron sitios sagrados, sitios energéticos o portales de conexión con Xibalbá. Por esa razón, en el periodo preclásico, donde hablamos de justamente la morada de los muertos, los mayas llegaban a entregar justamente a través de estas conexiones energéticas o estos portales ofrendas a los dioses. Arrojaban algo dentro de estos cenotes y justamente creían que los dioses lo recibían para justamente darle algo a cambio que necesitaban en vida real o en este mundo. Vamos a hablar de Ixchel nuevamente, cuando necesitaban ellos ahora sí que poder trascender, pues usaban estos cenotes para hacer sacrificios en honor, pues ahora sí que a un dios específico que es Ixchel. También podemos hablar de los famosos sacrificios. Se dice que aquí es como desechar a los muertos, de que nosotros hagamos concientización de que estos sitios deben ser protegidos para que tengamos esta Plaza del Sol se utiliza para hacer una introducción o una reverencia a la madre tierra llamada Pachamama. No es parte de la cultura maya, es más de la cultura inca, pero como somos un hotel eco, no tenemos que nosotros checar el tema de la criación para no por querer concretamente, sino por brindar respeto. Bien, actualmente puedo ver a las iguanas negras por toda la rayada, de las piedras, ustedes las pueden ver. Allá hay una, por ejemplo, hasta allá hay otra, y debajo de las mismas son iguanas de sangre fría que les encanta estar tomando el sol todo el tiempo. ¿Bien? Pero aprenden más sobre ellas en fotos aparentes. Ya vamos a continuar. La conexión, según la cosmovisión de los mayas, del mundo real y el universo en general. Bien, también es símbolo de sabiduría y resistencia, por lo cual este arbolito vamos a usarlo como para representar a través de las raíces nuevamente el inframundo maya, que es Xibalbá. El tronco que tiene por acá, el cuerpo del árbol, bueno, todo lo que de paso. Y los brazos del arbolito, bueno, la conexión con parte del universo. En actividades como Sensory Experience usamos este árbol que tiene muy bonita energía para poder liberarnos nosotros de varias energía pesada, energía negativa, y abrazarlo y dejarla caer acá. Entonces, si gustan lo pueden hacer, si no, bueno, espérense hacer la actividad de Sensory Experience y podemos aprovechar para pues relajarnos nosotros y hacer algo un poquito más
Sí lo tienen, efectivamente es una buena pregunta. Este arbolito como ya es grande y ya ahora sí que ya es más ancho, ya perdió las espinas. A cierta edad llegan a perderlas. Las tiene para los jóvenes más jóvenes, los árboles más jóvenes como aquel de allá, ¿ven? Vamos a entrar a las ruinas mayas. Sí, esto que ven acá, chicos, son las construcciones de la zona arqueológica nombrada como Xcalatoco. Bien, Xcalatoco, entonces nos va a comentar que nosotros tenemos la referencia como el que Xcalacoco significa estos dos cocos que van a representar una balanza, cocos gemelos. Bien. Esta construcción que encontramos acá tiene aproximadamente, bueno, desde que se fundó el hotel, unos 25 años, fue reestructurado, porque esto era solamente monte, nuevamente selva, perdón. Se dio mantenimiento y se quedó esta construcción como la ven actualmente. Aunque claro, ya hemos perdido algunos pilares de la parte del techo que se han caído porque bueno, también ya son reliquias ancestrales que tienen años. Estamos hablando de que la cultura maya se desarrolló entre 1500 años y 1800 años atrás, después de Cristo, por supuesto. Ahora, nosotros creemos que estas construcciones deben tener entre 500 y 800 años. No tenemos con certeza un dato que nos pueda arrojar esta información cierta. Lo que podemos mencionar sobre esto es que hay tres versiones sobre lo que puede ser. La primera versión menciona que esto que encontramos acá fue una casa de aluches. Los aluches son una energía que podemos relacionarla también con los gnomos, ¿bien? Los duendes, por supuesto. También en la cultura olmeca, podemos hablar de los aztecas también, como los chaneques, no sé si han escuchado sobre ellos. Bueno, estos son criaturas mitológicas que se supone son guerreros protectores que usan estas propiedades como su propiedad. Entonces, si nosotros llegamos a tocar una piedra, nos llevamos a casa, pues llevamos al karma porque ellos van a seguir. Por eso la gente tiene pesadillas, tiene accidentes, pasan porque se cree que se llevan el karma. Bueno, esos son los aluches como paréntesis. ¿Y por qué no es una casa de aluches? Bueno, la casa de aluches generalmente está relacionada con estos cenotes que son secos, porque se cree que los cenotes llevan los aluches. Cuando encontramos un cenote que está seco, es como si encontráramos un portal seco, unas escaleras, para descender a Xibalbá, en donde ellos pueden hacerlo y visitarlos en este mundo real para buscar estas respuestas que ellos necesitan. Bien, por esa versión, bueno... Como tal les había comentado mi compañero, este era un oratorio, obviamente actualmente está cubierto de árboles, como pueden ver, y pues obviamente nosotros no podemos hacer nada al respecto, porque pues está protegido por el INAH, ¿ok? Instituto Nacional de Antropología e Historia, entonces no podemos entrar como tal, pero sí se puede observar, en este caso pues que obviamente la naturaleza gana, la naturaleza está ganando, ¿ok? Igual, ¿alguien quiere una foto? Es el momento, familia. ¿Una foto? ¿Sí? ¿Sí? Gracias familia por acompañarnos en nuestra nueva aventura y no olviden suscribirse al canal, darle like y dejar su comentario, que nos encanta leerlos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.